El tema titula El desarrollo de las leyes dominicales del fin. Nosotros como pueblo de Dios, que entendemos que las profecías del Apocalipsis y Daniel se están cumpliendo, la mayoría ya se cumplió, unas cuantas se están cumpliendo ante nuestros ojos y unas cuantas, pocas faltan por cumplirse hasta que venga Jesucristo. Sabemos que la crisis final será la marca de la bestia. Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia. Y esa marca de la bestia entendemos como la ley dominical. Pero en este tema yo quiero explicar que en realidad el término la ley dominical no es correcto. El término correcto sería las leyes dominicales en plural. Es muy interesante. Dios ahí en su palabra en Apocalipsis 13 resume eventos en la historia humana en muy pocas palabras, en apenas 2 versículos ahí, describiendo que las personas que no ceden a la potencia de la bestia que se levantará, ahí la Babilonia simbólica y del tiempo del fin, aquellos que no se someten a ella, se les hará un boicot económico. Dice que no podrán comprar y vender. De esa manera se les presionará para someterse y finalmente aceptar a la mala. Ahí la marca de la bestia en su mano derecha, que es símbolo de conveniencia, mientras que la frente es un símbolo de convicción. De todas maneras, ahí la palabra describe que también habrá un decreto de muerte. Así que vemos ahí desglosado en el contexto de lo que es la marca bestia, la marca de autoridad religiosa y espiritual de la Babilonia simbólica del fin, que es una marca de haberse levantado encima de la palabra de Dios, encima de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, al imponer un día, y eso lo vendrá en el cercano futuro, un día santificado por los hombres, en oposición a aquel día santificado por Dios. Ahora, aquí ustedes pueden ver en la pantalla el título, el desarrollo de las leyes dominicales del fin, el pequeño tiempo de angustia o tribulación. Quiero explicarles que habrá 2 fases de la angustia final. La primera fase inicia con las leyes dominicales, con la primera ley dominical, y esta pequeña angustia es el tiempo que describe el espíritu de profecía, donde estaremos en el campo, la vida en el campo, donde Dios derrama la lluvia ardilla, donde los mensajes angelicales retumban por toda la tierra para que la humanidad una vez más escuche y tome su posición, donde habrá una crisis y un control financiero muy poderoso. En uno de los temas pasados vimos de qué manera el rey del norte toma control de las finanzas y de los sistemas económicos del mundo y realmente estará muy pronto listo para poder impedir que personas o grupos de personas compren y vendan, es decir, los sacará del sistema financiero para de esta manera boicotearlos y presionarlos a aceptar y someterse a su autoridad religiosa aquí en la tierra hasta que venga Jesucristo. Y en esta primera fase, la pequeña angustia, también vemos la persecución. Vemos también el zarandeo de una manera muy poderosa, pues a medida que la secuencia de leyes dominicales avance y la prensa vaya cerrando, el zarandeo hará su trabajo y todos los que son cizaña progresivamente serán eliminados. Y a la vez vemos aquí también todo el proceso de sellamiento, pero tenemos que entender que hay una segunda fase que es la gran angustia. La pequeña angustia termina con el fin del tiempo de gracia, cuando el último ser humano habrá tomado su decisión
y ya la puerta de la gracia se cierra. Igual como en aquel entonces en el arca de Noé. Cuando Noé y su familia ingresaron, los animales estaban adentro, entonces Dios cerró la puerta. Ya nadie entraba ni nadie salía. Y luego pasaron todavía 7 días, dice el Génesis, hasta que comenzó a llover el diluvio. Entonces, algo parecido aquí, llegará el momento cuando Dios cerrará la puerta de la gracia, terminará. Y es ahí donde Jesús se levanta del santuario celestial, del lugar santísimo, cambia sus ropas de sumo sacerdote a sus ropas reales, para ya retornar al planeta Tierra, para recoger a sus hijos. Y ahí, en aquel entonces, eran 7 días para que comenzó a caer el diluvio. Y aquí entendemos que antes que venga Jesucristo, se derramarán las 7 postreras plagas. Pero ya es demasiado tarde para aquellas personas que no aceptaron el llamado de amor y misericordia, de advertencia de Dios. Es ese el tiempo, la segunda fase, la gran angustia, cuando ya la gracia se ha cerrado, ya no hay acceso a la misericordia de Dios. Es donde los ángeles son sueltos, los 4 vientos que aún se detienen de Apocalipsis 7, 1 al 3. Aún son retenidos, pero ya se sueltan los vientos de la destrucción. Y ahí se darán las 7 postreras plagas. Tremendos eventos ocurrirán. Esa es la etapa en la cual el pueblo de Dios huirá a las montañas. Y algunos estarán en las cárceles, otros escondidos en los bosques y las selvas, otros en las montañas. Y ese es el momento donde también se dará el colapso financiero, cuando Apocalipsis 18 describe: ay de los mercaderes de la tierra, ya nadie compra sus mercaderías. Recuerden, el espíritu de profecía dice: primero apostasía nacional, leyes dominicales, luego ruina nacional, ya el colapso final también económico en esta tierra será terrible. Ese será el tiempo sin mediador, aquel tiempo donde también la palabra de Dios escribe como el tiempo de Jacob, donde los hijos de Dios, con el sello de Dios, se aferran por fe a los pies de Jesucristo y dicen: no te suelto hasta que tú me bendigas, no te suelto. Eso es la época en la cual se decretará la muerte a aquellos que siguen insistiendo en guardar los mandamientos de Dios por encima de los mandamientos de los hombres. Así que estas son las 2 fases de la angustia. Eso es importante entender. El hecho de que la primera parte se llama la pequeña angustia no significa que sea pequeña. También será una angustia muy fuerte, pero la gran angustia es aún peor, cuando ya para los impíos la puerta se cerró, no hay salvación, ya no hay vuelta atrás. Apocalipsis 22, 11. El que es justo seguirá injusto y el que es impío seguirá impío. Ya la decisión está tomada. O tienes el sello de Dios o tienes la marca de la bestia. Entonces, veamos de qué manera esto se va a ir desarrollando. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia, resumiendo, porque ahora no tenemos tiempo para hacer estudios muy detallados y profundos, ustedes pueden ver todo lo que está ahí detalladamente también en la página web de mi ministerio, navegando del pasado al futuro.net, y con lujo de detalle, cada detalle y cada símbolo, con todo el respaldo bíblico, profético, histórico. Pero aquí vamos directamente al resumen, al concepto. La imagen de la bestia es la unión de la iglesia y Estado en los Estados Unidos de América, de tal manera que la religión controla la política. Y es por eso que puede luego, como fruto, imponer leyes religiosas. ¿Qué significa infundirle aliento a esta imagen? Una vez que la unificación de iglesia y Estado esté, infundir aliento
es como darle vida. Es decir, poner en vigencia esta unión ilícita, pues Apocalipsis 17 describe claramente que cuando iglesia y Estado se unen, Dios lo describe como la fornicación apocalíptica, una unión ilícita que no es positiva porque trae persecución sobre los hijos de Dios. ¿Qué significa hablar? Significa decretar esas leyes. Y hacer significa ejercer esas leyes, ponerlas en práctica. Pues primeramente se las habla en el Congreso, en el Senado, etcétera, a nivel político. Y una vez que luego llegue a la Corte Suprema para su aprobación, eso es hablar. Pero hacer sea implementarlo. Y ya que esta ley trata de adoración, es una ley religiosa que pone bajo persecución a minorías religiosas que piensan diferente. Ahora, la ley que se decretará es una ley religiosa, por lo cual demanda adoración, y es tan abusiva e intolerante que impondrá al fin un decreto de muerte a los transgresores como durante la Inquisición medieval. El versículo sigue en el 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cada ser humano de la tierra, no importa quién sea, se verá implicado en este problema que llegará a ser global. Comenzará aquí en los Estados Unidos de América y luego se va a ir por todo el mundo progresivamente, y aquí también las Naciones Unidas van a jugar un rol muy importante en llevar estas leyes a toda la humanidad. ¿Qué significa la mano derecha? ¿Qué significa la frente? La mano significa la aceptación de esa ley religiosa por conveniencia, y la frente significa la aceptación de esta ley religiosa por convicción. Es por eso que el sello de Dios, la Biblia presenta, solo puede ser aceptada en la frente, solo por convicción. Mientras que la marca de la bestia, mucha gente por convicción realmente creerán en las instituciones religiosas y en las leyes cambiadas por los hombres, y realmente estarán convencidos que el primer día de la semana es el día del Señor, pero muchos otros saben no es. Y aquellos que se someten y aceptan y se someten a Babilonia y a su marca, sabiendo que es un error, sabiendo que la ley de Dios dice otra cosa, que es sábado, séptimo día de la semana, pero aún así se someten para no ser perseguidos, para poder seguir comprando y vendiendo, para no ser matados por el decreto de muerte, la recibirán en la mano derecha, símbolo de conveniencia. Entonces, el versículo sigue, Apocalipsis 13, 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos los habitantes de la tierra se verán implicados en este problema y tendrán que tomar una decisión consciente a favor o en contra de esta ley babilónica contraria a la ley divina. Solo aquellos que acepten la ley dominical y se sometan al sistema de Babilonia podrán seguir comprando y vendiendo por un tiempo, pero presos del sistema opresivo de la Babilonia final y sin esperanza de salvación. Una ventaja temporal, poder seguir comprando y vendiendo un poquito de tiempo más, unos cuantos meses o quizás años más. ¿A costa de qué? A costa de perder la vida eterna. No conviene. Más bien conviene aceptar al Señor y hacer su voluntad y guardar sus mandamientos y seguir al Creador de los cielos y de la tierra. Eso sí conviene, porque recuerden la retribución divina. Apocalipsis 18 explica que también Babilonia al fin lo que sembró cosechará, porque la misma Babilonia al fin ya nadie comprará sus mercaderías a los mercaderes de la tierra. Es decir, también Babilonia al final ya no comprará ni venderá
en el colapso final de la economía. Terribles situaciones vendrán al planeta Tierra. Todos los habitantes del mundo van a someterse a la imposición de la ley dominical de Apocalipsis, y aquellos que se sometan, la profecía nos presenta dos hitos. Porque hay un grupo que no se somete, un remanente que se mantendrá firme y leal a Dios, los que reciben el sello de Dios, frente a una gran mayoría abrumadora que lamentablemente se va a unir y se va a someter. Así que habrá dos grupos. Y para que todos los habitantes del mundo se sometan a la imposición de la ley dominical, el Apocalipsis nos presenta dos hitos en este proceso. Número uno, nos presenta la prohibición de comprar y vender a todos aquellos que resisten. Y número dos, se promulgará un decreto de muerte en última instancia a todos aquellos que no se someten a esta imposición babilónica, a los más tercos, a los que ni siquiera con la ley de prohibición de comprar y vender, ni siquiera bajo esa presión, ese remanente sigue duro como el diamante, haciendo la voluntad de Dios. Y sobre ellos vendrá finalmente un decreto de muerte. Apocalipsis resume estos eventos cruciales en tan solo 3 versículos que acabamos de ver. Apocalipsis 13, 15 al 17. Ahora, el espíritu de profecía nos amplía el panorama y desglosa los eventos de estos 3 versículos. Y eso quiero hacer a continuación con ustedes. Antes de hacerlo, quiero decirles que yo tengo un ministerio profético, bíblico, histórico en el internet. Se llama Navegando del Pasado al Futuro. Y ahí hace varios años me dedico a presentar los temas proféticos de Daniel y Apocalipsis de una manera muy didáctica y fácil de entender. Si ustedes ingresan al sitio, van a ver todo el libro de Daniel, ya está completo, los 12 capítulos. Y Apocalipsis ya estamos como en la mitad. Faltan unos cuantos capítulos más para redactar y terminar de subir, publicar, y ya también está listo. En mi página web no utilizo ni una cita del espíritu de profecía. Y demuestro que toda nuestra interpretación profética completa de Daniel y Apocalipsis es absolutamente bíblica, fundamentada en la historia. ¿Por qué lo he hecho así? Porque es un estudio para el mundo entero, para toda la gente que habla español. Y hay muchísima gente que son del mundo evangélico, cristiano, pentecostal, o también protestante o católico. Ellos no creen en el espíritu de profecía, ellos no tienen la profetisa, ellos no creen en el Elena G. White. Por lo tanto, ellos piensan que nosotros como adventistas del séptimo día, nuestras doctrinas dependen de ella. Ellos piensan que nosotros guardamos el sábado porque ella ha dicho que guardemos el sábado. Ellos piensan que nosotros entendemos el santuario celestial porque ella ha dicho. Ella o lo ha escrito. Ellos piensan que nosotros creemos en los 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador y la interpretación profética que tenemos. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho. Pero toda nuestra interpretación profética, todas nuestras doctrinas, todas las verdades que creemos y predicamos son 100% bíblicas. Y eso lo demostré en mi página web. Y es una cosa maravillosa. A veces alguien me pregunta, ¿por qué, hermano, no cita más? O ¿por qué no cita el espíritu de profecía? Y les respondo esto. Es porque yo quiero demostrar a todos nuestros hermanos evangélicos, cristianos, que nuestra verdad adventista del séptimo día es netamente bíblica. No depende del espíritu de profecía. Pero nosotros entendemos que el espíritu de profecía nos ha sido dado para detallar un poco más las cosas, aumentar la luz en el conflicto final, en la crisis del fin. Y por lo tanto, es muy importante para nosotros también. Y de esta manera, ahora, a continuación, yo les voy a mostrar de su pluma inspirada respecto a los eventos finales, como ella lo describe también. Muchos piensan que cuando se decrete la ley dominical,
el pueblo de Dios será inmediatamente perseguido y pronto matado. Pero no es así. Cuando yo era niño y escuché acerca de la marca de la bestia, la ley dominical, yo me imaginé así. Sale la ley dominical y wow, ya estamos bajo persecución y el decreto de muerte y una cosa muy rápida, inmediata casi. Pero tenemos que entender que no es así. La ley dominical, o digamos, la marca de la bestia, será una secuencia progresiva de varias leyes opresivas. Se trata de un proceso que durará bastante tiempo, como veremos a continuación. Dice el Espíritu de Profecía: tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de vida misma para defender la ley de Dios. Es importante entender esto para no ser engañados y confundidos, porque muchos dirán: oh, salió una ley dominical y nadie nos persigue, estábamos equivocados, no pasa nada, gracias a Dios. Así muchos reaccionarán y dirán: nuestra interpretación profética ha sido errada, falsa. Pero miren cómo dice el Espíritu de Profecía. En este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. Y ahora, escuchen esto. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcado primero. Primero viene la ley dominical que pone el domingo como día de descanso, para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. Así que lo primero que va a ocurrir es que el domingo sea recalcado primero. De este modo, la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios a favor del verdadero día de reposo. Vamos a la primera etapa. La primera etapa entonces es un decreto que impone el domingo como día de reposo. Dice así la cita: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Es lo que va a ocurrir primero. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de conciencia. Así que la primera etapa, un decreto que impone el domingo como día de reposo. Cuando el diablo ataca el pueblo de Dios con la ley dominical, Dios contraatacará comenzando a derramar el Espíritu Santo en la lluvia tardía, fortaleciendo a su pueblo a proclamar más plenamente el sábado. Dice así, vamos a ver nuevamente las dos fases de la gran angustia. Ahora lo vamos a entender mejor con la cita que vamos a leer. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Es decir, se refiere a la primera fase de la angustia. Mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que en esta primera fase de la pequeña angustia, cuando el Señor comience a trabajar muy poderosamente con el derramamiento del Espíritu Santo y la obra de la realización de la proclamación mundial del mensaje de los tres ángeles. Sigamos en las citas, allá abajo. Al comenzar el tiempo de angustia, refiriéndose a la primera fase, cuando
comienza el problema de las leyes dominicales. Fuimos hinchados del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Saben, hoy en día ya estamos proclamando el sábado, ¿no es así? Desde 1844 se viene proclamando, pero con la ley dominical, con el inicio de leyes dominicales, saldremos a proclamar con más poder el sábado. Y también con el poder del Espíritu Santo, y la gente entenderá mejor porque ya estaremos con leyes dominicales en vigencia. Va a ser mucho más fácil explicarles a la gente Apocalipsis 13. Hoy en día estamos explicando ya, pero todavía tomando en cuenta algunas cosas que recién van a ocurrir en el futuro. Pero una vez que comience este proceso, la gente entenderá con más facilidad. Miren cómo sigue la cita. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para poder dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y a preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo, ahora se refiere a la segunda fase, cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Qué impresionante, qué claro está la situación. Yo les quiero preguntar, ¿cuál deben ser las actividades del pueblo de Dios durante la ley dominical? ¿Cómo debes reaccionar tú? ¿Cómo debo reaccionar yo? ¿Cómo debe reaccionar el pueblo del Señor frente al problema que se nos viene encima? No debemos mostrar una actitud desafiante ni provocar a los dominicales. Vamos a ver una cita. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Porque el domingo pues llegará a ser un día nacional de descanso y se prohibirá trabajar ese día. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Enojarnos, llenarnos de cólera? No. Al contrario, debemos, como vimos en el tema de esta mañana, demostrar un carácter misericordioso, paciente, amoroso. Miren esta otra cita. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, según 1 de Pedro 2:17. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Importante para nosotros saber, no debemos desafiar. No debe haber nada en nuestra actitud, en lo que decimos, en lo que actuamos, que pueda ser interpretado como una malicia. Porque de eso se querrán agarrar para agarrarnos y para encerrarnos. Y Dios nos da de antemano con claridad cómo debemos actuar. Ahora, vamos a la segunda etapa. Una ley contra el sábado. Ahí la cosa ya se vuelve más difícil. Tratarán de obligar a trabajar en sábado. Esta ley ya nos pone bajo mucha presión y bajo cierta persecución ya. Dice, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano, luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Es decir, una ley contra el sábado. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, que es la primera fase, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Así que esta segunda fase es aquella donde ya la prensa va cerrándose y la presión va aumentando.
Hasta ese momento no había todavía mucho problema. Pero ahora, con esta otra ley, donde se nos quiere obligar, decretando una ley contra el día de reposo, tratarán de obligar a trabajar en sábado, ya la situación es más difícil. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud del pueblo de Dios durante la secuencia de leyes dominicales? Dice la cita: abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. Muy importante. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Amén. Así que no debemos nosotros insistir, no, el domingo es el primer día de la semana, es un día laboral, así que yo voy a trabajar y pensando así agradar a Dios. No, ese día no debemos seguir tocando, sino pues no trabajaremos laboralmente para ganar dinero, pero dediquemos ese día a la obra misionera, para ganar almas. Eso es algo que se podrá hacer. Ojo, muy importante, miren aquí el comentario que puse. Esta cita nos muestra que durante la primera fase de la secuencia de las leyes dominicales todavía trabajaremos. Aún podemos comprar y vender libremente. En esta fase todavía no salió la ley que prohíbe comprar y vender. ¿Entendemos? Miren cómo avanza la historia. Sigamos un poco con las actividades del pueblo de Dios durante la secuencia de leyes dominicales. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. No. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Por ejemplo, uno entre muchos consejos. Ir afuera, yo creo que el sábado es el día del Señor y el domingo es el primer día de la semana laboral, así que yo, en mi libertad, iré afuera y voy a lavar ahí mi ropa frente a los vecinos dominicales. ¿Es esa la actitud? No, hay que abstenerse de eso. Si quiere lavar, hágalo en la casa donde no le vean. Dedique el día a la obra misionera. Miren, pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. La presión será en un lugar más fuerte que en otros lugares. Aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa donde quiera les toque estar. ¿A qué se refiere esto? De que si la presión y la persecución en un país es muy fuerte, voy con mi familia a otro país. Y si yo he tenido una educación completa, tengo una situación ventajosa porque puedo fácilmente adaptarme y trabajar en diferentes lugares donde pueda encontrar trabajo. Ojo, seguimos trabajando, seguimos comprando y vendiendo en plena secuencia de leyes dominicales, en las iniciales. Importante saber esto. Miren cómo sigue. Leyes dominicales cada vez más opresivas. Al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos, se los amenazará con multas y encarcelamiento a algunos. Se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Se los amenazará con multas y encarcelamiento. Ahora pregunto, aquí he puesto un comentario mío. Ojo, todavía no salió la ley que prohíbe comprar y vender, ya que todavía habrá que pagar multas con dinero. Todavía estamos ahí pagando, comprando, vendiendo, trabajando. ¿Se dan cuenta qué importante es hacer este análisis para entender bien cómo será el desarrollo de las leyes dominicales? No sea que salga la primera ley dominical y tú sigues comprando y vendiendo y vas a decir, nos hemos equivocado en la interpretación. No pasa nada. Debemos entender muy bien estas cosas. Ahora,
Sigamos con la actitud que debemos tener. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Qué interesante, ¿no? Así que muy activos debemos estar, cada uno con sus dones y talentos que Dios nos ha dado. Los médicos misioneros llevando la salud a la gente, los misioneros bíblicos dando estudios bíblicos, los que saben redactar, redactando artículos. No provocar, no trabajar ahí delante de nuestros vecinos y arar el jardín y hacer un montón de cosas. Entonces, vamos a la tercera etapa. Un decreto que prohíbe comprar y vender. Ahora sí llega. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Ojo, la marca de la bestia, la ley dominical, la secuencia ya está en plena vigencia cuando llegue la prohibición de comprar y vender, como acabamos de ver en las últimas citas. Eso es importante. Dice aquí, muchos recursos no tendrán ningún valor cuando llegue ese día. Si tú esperas y tienes muchas posesiones, casas, terrenos, dinero en el banco, inversiones por ahí, si tienes mucho dinero y no lo inviertes en la obra de Dios y esperas y dilatas, llegará un momento cuando ya no va a ser útil, ya no lo vas a poder utilizar, el momento cuando ya se decrete que nadie podrá comprar ni vender. Eso es algo muy peligroso. Por lo tanto, Dios desea que nosotros como hijos de Dios destinemos nuestros recursos, las pertenencias que tenemos, antes que ocurra esto, para el avance de la obra de Dios, para que muchas más personas puedan entender y conocer a Jesucristo y ser salvos. Hay tantos libros que imprimir y repartir. Hay tantos programas de radio y televisión por hacer. Hay tantos lugares que aperturar. Hay tantos misioneros que contratar. Se requiere tantos fondos. Así que no esperemos hasta que llegue el día y muchos recursos ya no tendrán ningún valor porque ya no los podrás vender. Y quizás te los quitarán. ¡Wow! ¡Qué tristeza! ¡Qué mala conciencia tendremos después si eso nos ocurriría! Miren cómo sigue. Seguimos en esta tercera etapa, decreto que prohíbe comprar y vender. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Así dice Satanás. Así que él trabajará con nuestros temores. Las madres preocupadas por sus hijos. ¿Y qué le voy a poner de vestir? ¿Qué le voy a dar de comer a mi hijito? Y los padres también bajo la presión. ¿Qué voy a hacer? Así que mucha gente que no se prepara de antemano, lamentablemente va a ceder a la presión. Eso es importante. Entonces, nosotros debemos saber que dependemos de Dios. Agua y pan nos serán seguros, dice. Pero ¿saben cuándo? Por si acaso es importante también saber. En la segunda fase, en la gran angustia, en aquella donde se derraman las 7 postreras plagas y estaremos de huida
en las montañas, en las selvas, en los bosques, en las cárceles. En este tiempo no será seguro pan y agua como Elías. Dios le alimentó, le dio agua cuando había sequía, le dio comida cuando había hambruna. Pero en la primera fase, en la fase de la secuencia de leyes dominicales, no debemos simplemente decir, oh, pan y agua no serán seguras. Eso se refiere a la segunda fase de la angustia, aquella cuando tenemos que huir y porque estamos bajo persecución física, literal. En la primera fase de la angustia, por eso lo puse al inicio, debemos estar en el campo, alimentarnos de lo que podemos cultivar. En aquella época de prohibiciones de comprar y vender, debemos cultivar nuestros propios alimentos, tener nuestras lechugas y nuestras papas, nuestras zanahorias y tener nuestros árboles frutales y cosechar nuestra manzana y nuestra naranja y nuestro limón. Y debemos tener agua y una tierra donde cultivar. Es la primera fase de la angustia y de ahí establecidos en el campo todo el tiempo ir a la ciudad, evangelizar y decir, salid de ella, pueblo mío, fuera de las ciudades. Porque el llamado salid de ella, de Babilonia, no es solo el llamado que implica salir de la falsa religión y de la falsa adoración del sistema babilónico. Babilonia era, dice en Apocalipsis varias veces, la gran ciudad, símbolo de las ciudades. Al decir, salid de ella, pueblo mío, fuera de Babilonia, no es solo salir de la falsa religión, también salid de esos sistemas, vengan al campo. Eso va a ser durante el pequeño tiempo de tribulación, de angustia. Eso es importante, la diferencia, muy importante. Yo diría vital. Es por eso que como hijos de Dios ya debemos estar en este plan. En este plan para buscar dónde establecernos allá afuera en el campo. No esperar hasta que lleguen las leyes dominicales. Cuando llegue la ley dominical será como el último llamado de advertencia de Dios. De una vez salgan. Si alguien todavía está dentro, digámoslo así. Pero hoy es el día donde debemos estar buscando dónde establecernos. Porque es un proceso. Trasladarnos al campo no es fácil. ¿Quién de ustedes sabe hacer agricultura? ¿Cómo plantar un tomate? ¿Cómo arar la tierra? Es algo que hay que practicar. Es algo que no se sabe si somos citadinos. ¿Se dan cuenta? Dios tiene un plan. Su plan es salvar a su pueblo. Miren, sigamos con las actividades del pueblo de Dios durante la ley dominical. Cuando los que oigan y vean la luz acerca del sábado se decidan por la verdad para guardar el día santo de Dios, surgirán dificultades, porque se harán esfuerzos en contra de ellos para obligar a hombres y mujeres a violar la ley de Dios. Entonces deben permanecer firmes para no violar esa ley. Y si la oposición y la persecución continúan decididamente, escuchen las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, donde no os conocen. Muy importante, si estás en esta ciudad y aquí la persecución llega a ser tan fuerte que ya amenaza tu vida y la integridad de tu hogar, ¿qué tienes que hacer? Huir a otra ciudad. Si estás en el campo, mucho mejor. Ahí tienes más protección. Ahora, Satanás interpreta a su manera los acontecimientos. Y los hombres influyentes piensan, como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación de domingo. Es lo que vendrá en un cercano futuro. En uno de los temas vimos que la gente interpreta mucho que los desastres naturales son culpa de tal persona o culpa de tal grupo de personas o culpa de diferentes razones. Y en el futuro esto es lo que va a ocurrir. Ellos intentarán darnos la culpa a nosotros por no guardar el domingo, sino por guardar el sábado. Dice, creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo están sirviendo a Dios. ¿Escucharon esta palabra? Cada vez más exaltando ese falso día de reposo.
las leyes dominicales irán, como la prensa, agravándose progresivamente en el tiempo. ¿Cómo deben ser nuestras actitudes? Sigamos analizando. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros donde no enfrentan una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de Dios y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. No es solamente un consejo, es un absoluto deber. Qué impresionante. Ahora, para mí todo este tema es muy importante porque yo pienso que quita temores frente al futuro que vendrá. Si uno solo escucha Apocalipsis 13, vendrá la marca de la bestia, nos prohibirán comprar y vender, nos perseguirán y nos matarán, y hasta ahí está nuestra información, entonces, uno puede estar con ciertos temores. Pero al desglosar los consejos, los temores se desvanecen. ¿Se dan cuenta? Dios es bueno. De antemano Él ya nos muestra qué es lo que va a pasar y cómo debemos reaccionar. Aunque las leyes dominicales sean cada vez más opresivas. Dice así: los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Recuerden que antes hemos leído una cita donde decía que amenazarán con multas y amenazarán con encarcelamiento. Eso todavía eran amenazas, todavía no había multas y todavía no había encarcelamiento. Pero esas amenazas se convierten luego en leyes y cada vez más opresivas. Al final sumamente opresivas, porque al fracasar medidas más benignas, en otras palabras, si no te sometes de una vez al domingo, pues 1 mes de cárcel, o 3 meses de cárcel, o $10,000, o no sé lo que nos dirán. Todavía medidas benignas, digamos, desde su punto de vista. Pero igual vamos 3 meses a la cárcel, salimos, seguimos guardando el sábado, seguimos proclamando. Estos tercos no aprenden, multas más grandes, cárcel más larga. ¿Se dan cuenta? Porque no lograrán someter al pueblo. Amén. Porque habrá 7,000 que no doblarán su rodilla ante Baal, que estarán en pie firmes. Y como los 3 amigos de Daniel frente a la imagen no se arrodillarán, aunque los amenacen con el horno de fuego. Eso es lo que va a ocurrir. Aunque a Daniel se le amenace con ir al foso de los leones, él igual seguirá orando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y a nosotros igual, aunque nos hagan multas de dinero y cárcel y leyes cada vez más opresivas en aquella secuencia cercana que vendrá, nosotros igual no dejaremos de adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, aquel que hizo todo en 6 días y en el sábado descansó, aquel que dijo cuando vino aquí a la tierra, Jesucristo dijo: yo soy el Señor del sábado. Amén. Y nosotros seguimos al Señor del sábado. Eso va a ser nuestro crimen. Eso va a ser nuestro crimen ante Babilonia, ante Roma, ante las religiones de la tierra. Pero para Dios no es ningún crimen. Es lealtad, es obediencia. Amén. Vamos a la última etapa, el decreto de muerte. Ojo, importante. El decreto de muerte será promulgado durante las plagas. Importante, vamos a leer la cita. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos.
lo cual los hizo clamar a Dios, clamar día y noche por su liberamiento. Eso es la gran angustia, eso es la angustia en Jacob, donde sobre Jacob había un decreto de muerte y él se aferró al Señor en esa lucha durante la noche. ¿Recuerdan? Un ángel, y se aferró, y cuando reconoció que era un ángel de Dios: no te suelto hasta que me bendigas, hasta que tenga la certeza de la salvación. Entonces, eso será la angustia de Jacob. ¿Y cuándo ocurrirá? Cuando ya estén derramándose las 7 postreras plagas, porque como consecuencia de las plagas ocurre esto, de que la gente piensa que hemos atraído los juicios de Dios sobre ellos y por eso promulgarán el decreto para matarnos. Esa es la fase final, cuando ellos ya se dan cuenta: estos tercos no se someterán. Los mataremos de una vez y así habrá paz por una vez en la tierra, porque ellos no permiten que la tierra esté en tranquilidad por sus mensajes de los 3 ángeles y del 4. Entonces, esto es la última etapa. Miren cómo otra cita lo describe. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Oh, cada uno de nosotros, queridos amigos, va a ser un sectario aborrecido. Cada uno de nosotros va a ser alguien con una voz disidente y reprensora. Algunos ya les dicen disidentes hoy en día, ¿no? Todo fiel adventista del séptimo día será un disidente en el futuro. Cada uno que se mantiene fiel al Señor. Pero disidente, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista babilónico, contra aquellos que se mantienen firmes a las leyes de Dios. Así que es un honor ser un disidente. Es un privilegio ser un disidente. Elena G. White dice que todo el pueblo adventista del séptimo día seremos disidentes si nos mantenemos fieles a la palabra de Dios en el tiempo del fin. Qué interesante, ¿no? Ahora, se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del 4º mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Eso era la fase final de la secuencia. Y entonces, el decreto se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios. Será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Recuerden en el libro de Esther, un genocidio, eliminar a todo el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En aquel entonces en Medo Persia, bajo la segunda bestia de la secuencia, recuerden, el oso. Y recordemos que la Babilonia del tiempo del fin, la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13, con pies como de oso, porque dejará la misma marca de su autoridad opresiva religiosa, de intentar ser finalmente un genocidio contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¡Qué impresionante! Vi un edicto, dice, de que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedarían la gente en libertad para matarlos. Oh, esto nos espera en el futuro. Hablemos un poco de los mártires del tiempo del fin. El hecho de que el decreto de muerte se promulga durante las plagas, cuando los santos ya no pueden morir, no significa que no habrá mártires, pues desafortunadamente muchos extremistas exagerarán en su persecución y se adelantarán al decreto de muerte. Ahora, los mártires siempre han sido una semilla de la sangre, una semilla de sangre durante el tiempo de gracia, antes de las plagas. Siempre en la historia, cuando hubo mártires, su sangre era como una semilla y muchos que vieron el martirio
fueron tocados sus corazones y se convirtieron por ese testimonio. Entonces, cuando Roma mataba 1, surgieron 10. Cuando Roma mataba 10, surgieron 100. Y cuanto más mataba, más surgían, porque la sangre de los mártires era una semilla del Evangelio. Pero eso cambiará en el futuro, en las plagas. Vamos a ver. Aunque Dios puede proteger a sus hijos fieles milagrosamente, como lo hizo con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego de Babilonia, y con Daniel mismo en el foso de los leones de Medo-Persia, permitirá que algunos de sus hijos mueran como mártires durante la persecución final. Antes del decreto de muerte, antes de que comiencen a caer las plagas, antes de que se cierre la gracia. Porque en este tiempo anterior, aún la sangre de los mártires es una semilla del Evangelio. Por eso Dios aún lo permitirá. Miren esto, Apocalipsis 24. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habrá mártires decapitados por oponerse a Babilonia en el tiempo del fin. Tenemos que estar conscientes de este hecho. Jesús dijo en Juan 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mucha gente sinceramente pensará, estos están equivocados con lo del sábado, hay que matarlos. Igual como nuestro amigo Saúl. Nuestro amigo, antes de convertirse en Pablo, entonces él todavía perseguía y mataba. Y él pensaba que rendía culto a Dios. ¿Se acuerdan? Era sincero en su corazón. Pero cuando él vio el testimonio de Esteban, que murió delante de sus ojos, le impactó tanto. Y la sangre de Esteban era una semilla del Evangelio que penetró en su corazón de Saulo y se convirtió y aceptó a Jesucristo y se volvió Pablo. Amén. Entonces, en el cielo será espectacular cuando resucite Pablo y resucite Esteban y los dos se encuentren en el cielo. Y Esteban le dirá, Pablo, ¿qué haces tú aquí? Tú eras aquel que me llevó a la muerte. Y Pablo dijo, sí, gracias a tu testimonio yo me convertí y perdóname. Y se abrazarán y serán grandes amigos en el cielo. Ahora, miren esto. Dice el Espíritu de profecía, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Y esto es antes del decreto de muerte. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Así que si alguien de nosotros nos tocaría el caso de tener que ser mártires, muramos como Esteban, con un rostro como de ángel, orando por aquellos que nos ponen a muerte, sabiendo Dios solo permite mi muerte porque otros se van a salvar por mi testimonio. Yo moriré, pero de los que están presentes o de los que escucharán, unos cuantos o cientos, no sé cuántos, se salvarán. Por eso Dios lo permite. Y luego voy a resucitar, amén, en la resurrección en el día del Señor. Ya no habrá mártires después del tiempo de gracia, durante el tiempo de las plagas, cuando ya todo se decidió, sello de Dios, marca de la bestia, cuando ya la puerta de la gracia se cerró, ya no habrá mártires. Miren, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Ahora estamos hablando de la fase de las plagas. El ojo de Dios al mirar a través de las edades se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él.
Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia, pero el Dios Santo, que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder, libertándolos de su cautiverio. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y vías, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Amén. Y aquí ella explica, si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada para dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Por lo tanto, cuando se cierra la gracia y ya todo está decidido, Dios no permitirá que ni uno más de sus hijos muera, ni uno más, porque los protegerá, porque su muerte de mártir ya no sería semilla del Evangelio. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es Dios! La actitud frente a la ley dominical. Debemos nosotros... Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia del domingo y con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienten en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Así que, ¿cómo debemos actuar frente a la ley dominical? Que vemos venir, la espada vemos venir. Debemos de quedarnos en casa y no hacer nada y esperar al acontecimiento y decir, pues la profecía dice que vendrá, sí que vendrá, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada en contra. No, debemos decididamente, dice aquí, hacer todo lo que Dios nos puso a nuestro alcance para advertir, amonestar y salvar a personas. No podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el día domingo como día de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas. Ah, qué interesante. Si nos toca en las elecciones votar, debemos tener mucho cuidado y no votar por personas que sabemos que pueden poner leyes dominicales. Así que debemos ir a las urnas, ¿no? Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. También votar por personas que sabemos que aman la Constitución, que no pondrán leyes que puedan traer persecución sobre otras minorías. Muy importante. Al fin de la cita abajo dice, ahora debiéramos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Qué interesante, aunque sabemos que vendrá, debemos hacer todo a nuestro alcance para derrotarla. Es nuestro deber hacer todo lo que está a nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Debemos ir y hablar con la gente, debemos hablar con los políticos, debemos hablar con los líderes religiosos, debemos hablar con la gente de autoridad, darles material para que estudien y advertirles. No apoyen la unificación de iglesia y Estado. Eso tiene consecuencias perjudiciales, trae persecuciones. Debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Dice aquí,
Sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Porque Dios en su bondad puede retrasar todavía la ley dominical un poquito más cuando la vemos venir, si hacemos unos esfuerzos decididos y hacemos lo que está a nuestro alcance para advertir. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que nos amenaza. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. No hay que callarse, hay que pregonar fuerte la palabra de Dios y la verdad y los conceptos de la libertad de expresión y también religiosa, libertad religiosa, separación de iglesia y Estado. Eso es lo que debemos hacer. Miren, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. ¿Sabían ustedes esas citas? Son poderosas, ¿no? Y quiero terminar diciendo que la presión de la prensa, de la secuencia de leyes dominicales, traerá un zarandeo que no nos podemos ni imaginar. Miren, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Dice la otra cita, la imagen de la bestia, la unificación de iglesia y Estado, será formada antes que termine el tiempo de gracia. Porque a través de esta unificación de iglesia y Estado, pues vendrá la marca de la bestia, la secuencia de leyes dominicales. Y dice aquí, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Oh, la gran prueba, queridos amigos y hermanos, está por venir, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la cual deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos debemos pasar por esta prueba final de lealtad al Creador. Y bajo la prensa de la presión cada vez más grande, la lealtad será cada vez más puesta en prueba. Miren cómo sigue la cita. Todos los que demuestran su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios, Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Amén. Ahí debemos estar nosotros. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Aquí está hablando en el contexto de la iglesia, porque está hablando en el contexto de la gran prueba para el pueblo de Dios. Y si nosotros bajo esta prueba, porque nunca nos hemos preparado de antemano, bajo esa presión que vendrá, finalmente cedamos y aceptemos la marca de la bestia en la mano derecha por conveniencia. Entonces se decidirá nuestro destino eterno, dice ahí. Saben, yo creo que ya estamos en un proceso de pre-zarandeo de corazones en este momento. Yo creo que en este momento, con todas las crisis que cada uno experimente, las tentaciones y las pruebas, cada día nuestro corazón se está pre-zarandeando, es lo que yo pienso. Aunque toda la iglesia todavía está ahí, todos seguimos siendo la iglesia, pero creo que hay un pre-zarandeo en los corazones. Porque las decisiones que tomarás hoy, en las pequeñas pruebas, definirán tus decisiones mañana. El que es fiel en lo poco, sea fiel en lo mucho. Si eres fiel y leal en las pequeñas pruebas diarias hoy, cuando vendrá el Goliat del tiempo del fin, tú estarás listo y firme y de pie, igual como David en aquel entonces. Él pudo enfrentar al Goliat del tiempo del fin porque en su experiencia previa al problema más grande, final, en sus experiencias previas contra el león, contra el oso, él había sido leal y fiel. Y así él fue preparando su corazón para la prueba final. Y así igual nosotros, hoy en día ya debemos nosotros alistar nuestros corazones en las pequeñas pruebas. Si hoy eres fiel a Dios, entonces le serás fiel entonces.
Si hoy le eres infiel en muchas pruebas, en muchas tentaciones, en muchas cosas, difícil que repentinamente le serás fiel entonces. En ese sentido creo que ya estamos en pleno proceso de zarandeo de los corazones. Miren estas citas para terminar. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión, pero la adversidad las elimina de la iglesia. Eso será cuando finalmente, progresivamente, la cizaña será separado de trigo. No está lejos, dice la cita, el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. La prensa se irá cerrando progresivamente a medida que se vuelva más opresiva la ley dominical. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas humanas. Paso a paso, imagínense, aquí está. Y se hayan conformado las costumbres del mundo. Eso es el zarandeo de los corazones previo. No les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y de muerte. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Así que no se preocupen, Dios zarandeará a su iglesia. Y la iglesia que hoy en día está conformada por trigo y cizaña, a través de la prueba se quedará solo el trigo. Lo que saldrá es la cizaña finalmente, aquello que no puede resistir a la presión. La cita aquí al final dice, debido a la falta de persecución han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Y dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Estamos hablando del pequeño tiempo de tribulación, de la secuencia de leyes dominicales, donde todavía la puerta de la gracia está abierta, aún no están cayendo las plagas. El poder del Espíritu Santo está cayendo en los corazones de los hijos de Dios. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles, a eso se refiere. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. ¿Quién renunciará a la fe según esta cita? Aquellos que constantemente impiden los progresos de la obra. Oh, qué terrible. Que no seamos culpables de impedir el progreso de la obra, de la proclamación de los 3 mensajes en este mundo. Si somos parte de aquellos que lo impiden, seremos entre aquellos que renunciaremos a la fe. ¡Qué gran advertencia! El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Amén. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Yo creo que hemos llegado muy cerca del inicio de la secuencia de leyes dominicales. La plataforma está lista. La imagen de la bestia está levantándose ante nuestros ojos. Unión de iglesia y Estado. Estamos viendo la toma de control espiritual de parte de Roma para ir tomando el control espiritual de Estados Unidos. Está ocurriendo, Apocalipsis 13:11, la transición histórica de cordero a dragón casi ha terminado. Pronto comenzará a hablar como dragón y decretar sus leyes de autoridad religiosa y espiritual. Estamos muy cerca, queridos hermanos y amigos. Quiero hablar directamente aquí a los amigos de la teleaudiencia y a los que nos ven por el internet y las redes sociales y la televisión. Hagan la voluntad de Dios. Sométanse al Creador de los cielos y de la tierra. Sigan fiel al sábado del Señor. Y hoy en día decidan ser fiel a Dios en las pequeñas pruebas diarias, porque así nos prepararemos para la gran crisis final. Hoy en día tú ya debes ser leal ante el sábado. Tus compañeros en la universidad, tus amigos en el colegio, tus compañeros en el trabajo, todos deben saber que tú guardas el sábado.
Si hoy en día nadie sabe que guardas el sábado, es preocupante. Es como tú estarías negando tu identidad y la verdad que Dios te ha encomendado. Que Dios nos bendiga a serle fiel en cada prueba hoy en día y así prepararnos también para serle fiel en las pruebas grandes. Y no seremos zarandeados afuera, seremos firmes como el trigo. Que Dios nos bendiga a todos con este conocimiento. Cristo viene pronto, preparémonos. Ya no es solo una teoría, una hipótesis lejana, está ocurriendo ante nuestros ojos, estamos muy cerca. Dios nos bendiga, les invito una vez más a doblar las rodillas para comunicarnos con nuestro Creador y así terminar este mensaje. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por esta luz que nos has dado en el tiempo del fin. Sabemos muy bien lo que pasará. Ayúdanos a prepararnos a cada uno de nosotros para que todos en esta fase previa, en un zarandeo de corazones, ya seamos firmes, Señor. Y cuando vengan las pruebas grandes, seamos firmes. Danos tu Espíritu Santo, ayúdanos a que todos nos preparemos y nadie se quede atrás, nadie tenga que morir o aceptar la marca de la bestia en la mano derecha. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.